Bienvenido a nuestra serie de tutoriales para conocer el uso del aplicativo FactTrack. En esta oportunidad aprenderemos los pasos a seguir para revisar la consulta de facturas. A través de este módulo podrá consultar en línea la información completa de todas las facturas que se encuentren dentro de su cuenta matriz. Para ello, en el menú diríjase al módulo Consultas y a la opción Consulta de facturas. A continuación, se muestra la consulta con los filtros de búsqueda. El filtro principal es el rango de fecha de búsqueda, el cual deberá colocar el inicio y fin del rango de fecha que desea consultar. Los tipos de fecha son: fecha de registro de la factura en FactTrack, fecha de emisión de la factura o recibo, fecha de pago de la factura negociable, fecha en que se anotó en cuenta, fecha de puesta a disposición SUNAT para las facturas al crédito, fecha de entrega de factura, es decir, la fecha de comunicación sobre la anotación, fecha de respuesta de obligado o adquirente, fecha de transferencia contable, fecha de traspaso, fecha de emisión de constancia, fecha de estado y fecha de transferencia fiduciaria. De ellas, las fechas más usadas son la fecha de registro y fecha de anotación, para consultar de manera general a facturas. Luego tenemos el filtro por acción, donde se rescatan los atributos que pueda tener las facturas, las cuales son: facturas no autorizadas por SUNAT, facturas con traspaso, con transferencia fiduciaria, facturas autorizadas por SUNAT, facturas con conformidad expresa, con presunción de conformidad, con disconformidad, facturas con transferencia contable, facturas sin respuesta de adquirente y facturas retiradas por prescripción. Esto es, facturas que al tener más de 3 años de vencida y sin ejecución, han sido retirados automáticamente por prescripción cambiaria. Luego tenemos filtro por estados. Existen 6 estados, los cuales son: registro sin información adicional, que es cuando solamente se ha cargado el XML. Registrada, es cuando se ha cargado la información adicional a la factura. Preregistrada, es cuando el XML de la factura al crédito ya contiene toda la información adicional y no es obligatorio cargar la información adicional. Anotada en cuenta, significa que existe el valor y está pendiente de pago. Retirada, cuando la factura ha sido retirada de su cuenta. Y redimida, cuando la factura está pagada. También están los filtros de RUT proveedor y RUT adquirente. Luego está el filtro por creador de la factura. Aquí podrá filtrar si desea buscar facturas que hayan sido registradas por el proveedor, adquirente o participante. Y finalmente el filtro por ID de proceso, en caso desea hacer una búsqueda específica de un determinado proceso. Este ID de proceso se obtiene en la bitácora de procesos. Entonces, para hacer una búsqueda, primero debe especificar la fecha de inicio y fin con el tipo de fecha que desee buscar. Por ejemplo, fecha de registro, y luego debe presionar buscar. A continuación, se muestra el resultado de la búsqueda en función a los filtros indicados. En registros encontrados, se muestra la cantidad de facturas encontradas. Y tenemos el conjunto de facturas encontradas que cumple con los filtros de búsqueda, con las siguientes cabeceras: usuario creador, que es quien registró la factura o el participante anterior. Participante, el código de participante actual de la factura. Tipo de comprobante, si es factura comercial o recibo por honorario. Indicador de venta, si es factura al crédito o al contado. RUC del proveedor. Serie. Numeración. RUC del adquirente. Luego, adquirente registrado, es decir, si el adquirente está o no registrado en FactTrack. Importe neto de la factura con el tipo de moneda. Fecha de pago. Autorización de SUNAT. Fecha de entrega de factura negociable, es decir, la fecha de comunicación sobre la anotación en cuenta. Fecha de puesta a disposición SUNAT, de las facturas que tienen flujo de conformidad en SUNAT. Luego, la respuesta del adquirente. La fecha de respuesta del adquirente. La fecha de transferencia contable. El beneficiario final o titular de la factura. Luego, el indicador de factura anulada, que indica si la factura está anulada o no. Esto solo en caso la factura siga el flujo de conformidad en SUNAT. Y finalmente, el estado de la factura. Para descargar el reporte en un archivo Excel, presione el botón Exportar. Y a continuación, se va a descargar un archivo en hoja de cálculo sin separación de columnas. Para ello, cierre el documento y desde un libro en Excel abierto, diríjase a Archivo. Luego, Abrir y elija el documento. A continuación, se mostrará un cuadro de diálogo. Seleccione la opción Delimitados, luego Siguiente, en separador seleccione Coma, Siguiente y Finalizar. Y con ello el reporte ha quedado con las columnas separadas.
y lo que va a mostrar el reporte es un conjunto de información mucho más completa por cada factura. Además de la información mostrada en el módulo de consulta, podrá visualizar la razón social del proveedor y adquirente, así como las direcciones también de ambos. Descripción del bien o servicio de la factura. El monto bruto de la factura, IGB, monto neto. La fecha de registro en FactTrack. Los motivos de disconformidad y comentarios, en caso la factura tenga disconformidad. Luego los documentos asociados, serie y numeración de la nota de crédito, en caso la factura tenga conformidad de subsanación. La fecha de anotación en cuenta. Luego, el código valor, que es el código por valor único que asigna Cavalli a cada factura negociable. La fecha de traspaso, el RUT, RUC y razón social del beneficiario final. La fecha de reprogramación, el indicador de anulación en SUNAT, el estado y fecha de estado. Luego, la fecha efectiva de pago, en caso la factura esté redimida. La fecha de generación de constancia y fecha de comunicación de emisión de constancia. Los motivos de retiros, en caso la factura esté retirada y se hayan indicado los motivos. Luego, el conjunto de información que se encuentra en la plataforma de SUNAT para cada factura que sigue el flujo SUNAT, como estados, eventos, condición de conformidad y fecha de evento. Y finalmente, para las facturas en cuotas, se muestra el número de cuotas y la información de cada cuota de monto, fecha de pago y si está pendiente. Toda esta información lo podrá obtener del reporte exportado de la consulta. En el módulo de consultas, también podrá acceder a la información individual detallada de cada factura. Para ello, en la columna de ítem, tendrá que hacer clic en el número de ítem de la factura que desee consultar. Por ejemplo, vamos a consulta de factura CDEP 4375. Entonces hacemos clic en el ítem 8 y a continuación se va a mostrar una plantilla con toda la información de la factura, como la información adicional, información del adquirente y del proveedor. Y en la parte superior va a observar unos enlaces con información de acciones, como el histórico de facturas, donde podrá ver los cambios de estados de la factura, indicando el usuario FactTrack y la fecha en que se realizó el cambio de estado. Histórico de acciones, en donde podrá observar los cambios de todos los estados y atributos que han tenido la factura, el usuario FactTrack, la fecha y hora de la acción, del primero al último. Histórico de constancias, en caso se haya emitido una constancia ejecutiva para la factura. En esta ventana podrá visualizar la fecha de generación de la constancia y su estado. Histórico de consulta SUNAT. Aquí podrá visualizar todos los estados y eventos que SUNAT guarde de la factura en consulta, siempre que ésta sea el crédito y tenga el flujo de conformidad en SUNAT, de acuerdo al título 1 del DU 013-2020. Además podrá observar la fecha de evento SUNAT, la fecha de la consulta en FactTrack y la opción de consulta por la que se obtuvo la información, que pueden ser por la anotación en cuenta, el hop automático y la consulta a demanda. Si desea consultar los motivos de disconformidad de una factura de manera individual, por ejemplo, la factura DISC 9010, puede dirigirse al ítem para consultar los motivos de disconformidad y en la parte superior encontrará el enlace Detalles de disconformidad y al ingresar podrá observar los motivos y el texto de disconformidad que proporcionó el adquirente en la plataforma de SUNAT o en FactTrack respectivamente, dependiendo del tipo de factura. Si la factura tiene conformidad de subsanación, en el ítem también podrá consultar a través del enlace documentos asociados, la serie y numeración de las notas de crédito asociadas a la subsanación de la factura. Si desea deshacer la búsqueda, presione el botón limpiar y se borrarán los resultados de búsqueda y los filtros volverán a su estado de inicio. Recuerde que el límite de búsquedas es de 25.000 facturas, por tanto, todas las búsquedas que realice deben estar dentro de este límite. Y con ello hemos concluido con la consulta de facturas. Aprende a realizar otras operaciones en nuestra serie de tutoriales para conocer todas las funciones de FactTrack.